Muy buenas, chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo estoy en el campo. Hace un frío hoy que pela. Es por la tarde, son las 4 aproximadamente de la tarde y estábamos a 10 grados. Estoy congelado. Pero bueno, hoy merecía muchísimo la pena salir al campo para presentaros este nuevo arma que me ha llegado, para que os lo enseñe a vosotros y comparta con vosotros algunas de mis impresiones y os explique un poco acerca de este arma. Ya sabemos dimensiones, características y funcionamiento. Pero como siempre hago antes de empezar cada vídeo, quiero agradecerte de nuevo el que estés ahí, el que me acompañe y no me dejes solo, como siempre digo y siempre me repito, en esta historia que para mí es la del aire comprimido. Y bueno, aquí estamos con una Krite X, ya sabemos, de la fábrica Air Max, en este color camuflaje chulísimo. No había tenido todavía en mi mano un arma de este tipo, de este color, por así decirlo. Y bueno, voy a intentar darle un repaso. Es impresionante cómo va. ¡Buah! ¡Buah! ¡Oh! Increíble, chavales, increíble. Increíble. Estamos hablando de un cargador completo a toda el arma. Voy a intentar que no se me olvide nada. Os pediría a vosotros que si tenéis alguna duda me escribáis en la caja de comentarios y yo intentaré resolveros esta duda. Igualmente también podéis escribirle a Carabinas Monte Virgen, que ellos, como sabéis, son los distribuidores oficiales de Air Max en España. Ellos también tienen esta carabina y ellos también os van a poder atender con la calidad que siempre le prestan a todos sus clientes. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Krite X, X ya sabemos que es su nomenclatura porque es tamaño de 700, el cañón. Es un arma que es muy ergonómica, entre otras cosas, gracias también a su empuñadura R15 y a tener una culata extensible, longitud y en altura también lo que es la zona de la cantonera, que es totalmente de goma. La carrillera, como ya sabemos, también se desplaza en altura y en inclinación. Esta carabina en concreto es del 5,5, pero también la podemos encontrar en 6,35 y desde hace muy poco en calibre 30. Os recuerdo, la Krite X no está disponible aún en calibre 4,5. Ya sabemos que el cañón de 700 es únicamente 5,5, 6,35 y 7,62, o lo que viene siendo lo mismo, calibre 22 o .22, .25 y .30 para los países de la otra zona del charco. ¿Qué os cuento? Bueno, esta carabina tiene aproximadamente 900 milímetros de longitud y pesa aproximadamente 3 kilos 100, 3 kilos 200 gramos, sin ningún tipo de complemento. Como bien decía hace un momento, el cañón CZ, un paso de estría 1.17, lo que lo hace especial para disparar tanto slug como balinas normales. Air Max, de hecho, denomina a esta carabina, a este cañón, edición slug, por la calidad que ofrecen este cañón cuando disparamos ese tipo de munición. Pero ya no solo eso, sino que todo el mundo que tiene esta carabina, todo el mundo que disfruta este cañón, dispara cualquier tipo de munición. Yo hace poco, como habéis visto en mi canal, estaba disparando el balín más ligero que hay en 5,5 o de los más ligeros, que es el RS. Creo que hace pocos vídeos he publicado un vídeo disparando mi Krite X con el RS. Así que lo mismo puede disparar balines muy ligeritos como slug muchísimo más pesados. Cargador metálico, que no lo tengo aquí, lo tengo en la maleta. Entonces, si me permitís, voy un segundito a la maleta, lo cojo y os enseño también qué es lo que viene dentro de ella.
Bueno, chavales, pues ya estoy de vuelta. Nos trae un bolígrafo, un detallito muy bueno con el logotipo, lógicamente, de Air Max, como lo dejo por aquí por el bolsito. El cargador multitiro, el pin de carga con un par de juntas tóricas de recambio. A mí nunca se me ha ido ninguna de estas juntas tóricas. Y bueno, si os parece, meto por aquí el cargador y ahora os cuento un poquito más. Y bueno, un catálogo de la marca, con las armas de la marca. Bueno, un catálogo que nada más abrirlo ya nos encontramos fotografías que yo hago para ellos. Estas son mis carabinas. Y bueno, aquí tenemos todo el catálogo de Air Max, tanto de la Catran normal, de la Catran modelo N, de la Krayt. Aquí tenéis un personaje un poco feo. Y bueno, esta carabina, por ejemplo, es mi Catran NX. Estas fotos se hicieron aquí mismo donde yo estoy ahora. Y bueno, aquí tenemos todo tipo de, todas las carabinas que ellos venden con sus especificaciones, absolutamente todo. Ahora están renovando el catálogo, ya estoy haciendo algunas fotos también para ellos, pero bueno, me dais otro segundo, dejo esto y sigo con vosotros. Bueno, chicos, pues ya estoy de vuelta con todos vosotros. Como os decía hace un momento, el cargador multitiro, en este caso es calibre 5,5 de 16 disparos. En calibre 6,35 son 14 disparos y creo que en calibre 30 son 12 disparos. Totalmente metálico el cargador muy bueno, sigue siendo el original de siempre, puesto que nunca ha dado ningún tipo de problema. Bueno, y ahora que estaba con la palanca de tiro, en este caso viene a la izquierda, la podemos cambiar a la derecha si nuestra preferencia de disparo, como en mi caso, es hacer el cooking con la derecha, y es muy sencillo. Ya tenéis un vídeo en este canal de YouTube de cómo hacer ese cambio de lado. Simplemente tenemos que aflojar un tornillo, pasamos la palanca al otro lado, ese tornillo se mete por el pasador que hay, se aprieta y tan sencillo como eso. Es tremendamente sencillo. Al igual que el seguro que está en la zona izquierda, también se puede pasar a la zona derecha si, como en mi caso, yo suelo poner aquí el dedo, pues bueno, pues si quiero tener el seguro cerca de mi dedo pulgar, pues tan sencillo como pasarlo de lado. Esto yo nunca lo he cambiado, es algo que a mí no me afecta mucho, y bueno, porque la forma de disparar que yo disparo siempre es en el banco, y de hecho casi que ni uso nunca el seguro. Ya más os cuento, gatillo ajustable en 2 etapas, y esta carabina dispone de un rail Picatinny de 20 MOAs. Ya sabemos que Air Max tiene también a disposición de todos sus usuarios, también de venta en Carabinas Montevirgen, un rail Picatinny extendido también con 20 MOAs de inclinación. Y no solo el rail Picatinny extendido, sino también el rail Arca en sus distintos tamaños y versiones. También lo tenéis a disposición, como siempre digo, en Carabinas Montevirgen. Yo soy muy pesado con recomendaros esa tienda, pero es que es para mí la mejor tienda de venta de artículos de aire comprimido, no por la cantidad de artículos que tienen, sino por la calidad y servicio que ellos te ofrecen. Pero es que además son los distribuidores oficiales de Air Max, y encima, y para colmo, ya os dije en el vídeo hace poco que están ya en el top de distribuidores de ventas de la marca Air Max. Bueno, aparte de rail Picatinny, tiene también 3 raíles Picatinny para que nosotros podamos colocar nuestros accesorios, tanto uno en cada lateral como otro en la zona inferior, que es por ejemplo donde yo tengo acoplado ahora mismo este trípode, que también es de la marca Air Max. Una de las características de esta carabina, dentro de poco haré un vídeo explicando las diferencias, porque una de las preguntas que muchos me hacéis es: Alex, ¿cuál es mejor, la Catran o la Krayt? Entonces, una no es mejor que otra, son distintas. En cuanto a precisión, ya os adelanto, son las dos iguales. Pero bueno, sí que quiero hacer un vídeo explicando un poco las diferencias más significativas, y cuando alguien me pregunta cuál me recomiendas, algunas veces le recomiendo una Krayt, otras veces les recomiendo una Catran, pero esos son por motivos que ellos me dicen alguna serie de preguntas que yo le hago a ellos. Entonces, bueno, esta carabina es totalmente ajustable de forma externa. Por un lado tenemos por aquí el regulador ajustable, la presión del regulador, que se puede ajustar a través de una llave, y es muy sencillo. Se puede subir presión con aire en la botella, pero nunca se puede bajar presión con aire en la botella que, por cierto, es de 700 centímetros cúbicos y que podemos cargar a 300 bar de máxima presión. Como estáis dando cuenta, yo voy ligando una cosa con la otra, porque bueno, intentaré que no se me olvide nada, pero seguramente se me quede algo por ahí perdido. Os decía, el regulador se puede subir o se puede
la presión del regulador de esta carabina se puede ajustar de forma externa, así como la potencia del martillo, el resorte del martillo también a través de este tornillo que tenemos aquí con una llave Allen. Es muy sencillo, hay que acordarse que tiene un pequeño prisionero por aquí que hace que ese tornillo, una vez que hayamos fijado nuestra energía, nuestra velocidad, se aprieta un poquito para evitar que se pudiese mover con las vibraciones y tal. Yo siempre lo tengo flojo, eso nunca se mueve, pero bueno, también os recomiendo que no lo apretáis en exceso porque entonces podéis dañar la rosca de este tornillo, que es la que nos ajusta la fuerza con la que el martillo golpea la válvula. Y ya que estoy hablando de válvula, pues también si quitamos esta tapita que hay aquí, también tenemos acceso a la válvula de disparo. La válvula de disparo, ya lo dije en el anterior vídeo cuando hice una revisión, yo os recomiendo que no la toquéis, viene muy bien ajustada. Simplemente con ajustar un poquito la presión y jugar un poquito con el resorte del martillo va a ser más que suficiente. Ahora que estoy mirando el cañón, es un cañón enchaquetado, toda esta zona de aquí viene con unos baffles para atenuar también un poquito el sonido y viene con rosca media UNF para que nosotros podamos utilizar nuestros silenciadores. Ya sabemos que esta es la medida más universal que hay, la estándar, y viene con ese tipo de conexión para nuestros silenciadores. Silenciadores que, como bien sabéis también, AirMax tiene a disposición 3 tipos de silenciadores muy buenos. Hace unos días puse una revisión sobre esos silenciadores, también los tenéis a la venta en Carabinas Monte Virgen. Y bueno, no sé qué más os puedo contar. Bueno, esta carabina viene con 2 manómetros, uno que nos indica la presión de la botella, como decía, máxima presión 300 bar, y otro manómetro que tenemos en la otra zona, en la parte trasera, que es la que nos indica la presión de trabajo, la presión de regulador, la presión que hay dentro de nuestro plenum, que por cierto es de 60 centímetros cúbicos. Este regulador yo siempre, o este manómetro, perdón, este reloj, yo siempre se lo cambio y le pongo un poquito más grande para que la lectura sea un poquito más fácil para mí. Y no sé qué más contaros, chavales. Le hemos pegado una revisión muy rápida, creo que no se me quedan muchas cosas por contaros. Dispararemos con esta carabina seguramente, pero bueno, ya la precisión estáis viendo en mi canal, en canales de otros compañeros, cómo funciona este rifle. No necesitamos incluir grupos de disparo en cada vídeo porque bueno, yo creo que ya es más que suficiente y más que contrastado la precisión que el conjunto de este rifle, tanto con este cañón, nosotros podemos o nos ofrece a nosotros. Así que nada, chavales, es una carabina muy ergonómica, como decía, para hacer disparos a mano alzada, tanto para control de plagas o para para tiradores un poquito más experimentados, tanto pueden también competir en competiciones tanto modalidad PRS así como en banco. Así que nada, chicos, yo creo que no me queda nada por contaros. Insisto, si hay alguna cosa que, ostras, pues esto me hubiese gustado que me lo hubiese dicho y no me lo ha dicho, me cago en la leche, le voy a escribir que seguro que me contesta, a mí o bien a Carabinas Monte Virgen. Y ya que vuelvo con Carabinas Monte Virgen, os repito, allí tenéis este rifle, creo que lo tenéis allí también a su disposición porque los tienen prácticamente todos en modalidades y colores. Así que nada, os ponéis en contacto con Quique, con Víctor, con el que sea, os van a atender muy rápido y con mucha profesionalidad y sobre todo simpatía, que ya en estos tiempos en los que estamos, ya la verdad que es lo que se echa muchas veces en falta. Así que nada, chicos, que me sigo enrollando. Nos vemos pronto.